Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, en que conversamos con científicos sociales, intelectuales, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales, sobre los problemas que nos aquejan como sociedad, pero no solo los problemas, también las tendencias que se están viendo en los distintos campos, en las distintas situaciones, cuál es el pasado, cuáles son las proyecciones del futuro, qué es lo que está pasando actualmente, con los temas que vamos seleccionando y quienes lo tratan, quienes son nuestros invitados e invitadas, son gente del mundo académico, por supuesto, con participación e intervención en otros campos, pero que basan su reflexión, y esa es como la particularidad del programa, en su trabajo de investigación, de reflexión, en su trabajo de docencia, donde se van, algunos se especializan en unos temas, otros mantienen una cierta visión más general de la sociedad. Por supuesto, las investigaciones todas son con metodologías distintas, a veces sobre una misma situación, por supuesto, hay una discrepancia que es intelectual, pero también tiene que ver con las mentalidades que se tienen sobre la situación de la sociedad. O sea, uno dice, es muy difícil en las ciencias sociales académicos puros, porque no existe lo académico puro, sino que siempre lo académico, de alguna manera, lo que hace es conversar con lo que pasa en la sociedad y con las tendencias que vienen además de otros campos, como la filosofía, por ejemplo, la historia. Siempre hay un problema si la historia es ciencia social o no, y nuestro invitado de hoy es un historiador, básicamente, y sin embargo yo creo que habla, por supuesto como historiador, pero también habla mucho como sociólogo. Bueno, hoy día vamos a tocar un tema a partir de las investigaciones, las reflexiones que ha hecho nuestro invitado, que es un tema que se refiere a un actor social que ha sido muy clave en la historia de Chile. Y que hoy día, ese es un punto de nuestra discusión, no pareciera tener la misma importancia que tuvo en otras épocas, algunas más recientes, no la actual, aunque uno podría decir que esta es la manera de ser ese actor en las circunstancias, en las transformaciones, dadas las transformaciones sociales que estamos viviendo. Nos vamos a referir al movimiento estudiantil, básicamente el movimiento estudiantil en la educación superior, yo no diría fundamentalmente en las universidades, porque parte importante de la educación superior la integran los estudiantes y las estudiantes de los institutos profesionales e incluso de los centros de formación técnica. Se llama de eso educación superior también. Pero sobre eso hay bastante menos conocimiento, bastante menos análisis, y eso hace pensar que han tenido menos gravitación en por supuesto, en las políticas respecto a las universidades y respecto a la educación superior que haya que tomar, pero menos gravitación en cuanto a actores sociales, en cuanto a movimiento social. En cambio, el de las universidades ha sido muy significativo
en Chile. Y quizás la significación tenga que ver con una relación a veces tensa. Eh, Hoy día quizás menos importante, aunque pareciera ser que se está renovando eso, que es la relación entre, por un lado, un proyecto desde los estudiantes, una visión de los estudiantes de lo que debe ser las universidades. Las reformas universitarias en general han salido, en el caso chileno, casi todas del movimiento estudiantil, por supuesto, con conexión, porque no pueden realizarla, con conexión con el mundo académico. Pero el otro componente que ha sido muy importante para la gravitación, porque no en todos los países los movimientos sociales han tenido tanta importancia en su medida de la relación con la política. Y entonces esos dos elementos son constitutivos. Y cuando hablamos de la política, hablamos de los partidos. Y cuando esa separación de los partidos se tiende a producir, tenemos, salvo excepciones, momentos en que las federaciones de estudiantes pierden su importancia. Y entonces obliga a regenerarla por parte de las nuevas generaciones. Bueno, vamos entonces a presentar a nuestro invitado de hoy, que es Víctor Muñoz Tamayo. Él es historiador, formado en licenciado en Historia de la Universidad de Chile y se ha especializado en Historia Política Contemporánea e Historia de la Juventud. Eh, a mi juicio, sin duda que es un muy buen historiador, pero es también un muy buen sociólogo. Y nos ha tocado hace algún tiempo trabajar juntos en ciertos temas que tenían que ver, por supuesto, sobre el tema eh, básicamente de los estudiantes y política, etcétera. Y lo que es muy importante también, la ubicación de ello respecto a las distintas generaciones que han habido. Actualmente es investigador del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Juventud de la Universidad Católica Silva Enríquez. Y tiene muchos libros sobre los distintos momentos eh, del movimiento estudiantil, y hay hay un artículo, trabajo de él, que es muy importante, que es precisamente el mostrar la evolución, las distintas etapas o las distintas generaciones de los movimientos estudiantiles, siempre como guiado por esta relación entre el proyecto universitario desde los estudiantes y la vinculación con la política nacional, fundamentalmente a través de los partidos. Muy buenas tardes por estar con nosotros, Víctor. Y lo primero que quisiera preguntarte, partir la conversación, por cuáles son, eh, digamos, las grandes etapas, digamos, el rasgo fundamental de cada una de las grandes etapas, y después vamos, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cuáles serían los rasgos propios de hoy, pero eso lo vemos más adelante, de las generaciones de los movimientos estudiantiles en el día de hoy? Si enfrentan o no enfrentan las mismas problemáticas que enfrentaron en otra época. Bueno, partamos por ahí. Muchas gracias por estar. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente a mí me parece que una cuestión distintiva en los movimientos estudiantiles chilenos es que se definen en torno a pugnas, ¿no? Una abierta, ¿no? Relativa a cómo se vincula las realidades estudiantiles puntuales y las demandas estudiantiles puntuales que pueden construir los movimientos con nociones más totalizadoras en torno a la construcción del orden social, en torno a la política, ¿ya? ¿Y cuáles son los instrumentos organizativos para eso? ¿Ah? Yo creo que
la era de la juventud a nivel latinoamericano, ¿no? Que Valeria Manzano, una historiadora argentina, lo menciona así, ¿no? La era de la juventud como la década de los 60. Es bien ilustrativo de esto, ¿no? Porque ahí en Chile se da una disputa en donde lo que está al centro es cómo se entiende la conexión entre la organización estudiantil y sus demandas con la construcción de sociedad. ¿Ya? O sea, lo político, o sea, lo social con lo político y esto con la política, ¿no? Y ahí están los sectores que apelaban a la construcción de una revolución en Chile, ¿no? La necesidad de las transformaciones estructurales, en donde está toda la izquierda, pero también está la democracia cristiana, con mucha importancia en todas las federaciones universitarias a nivel nacional. Tenían prácticamente la hegemonía en los años 60, ¿ya? Y ahí se empieza a construir esta idea de que no existe lo estrictamente universitario, ¿no? Hay una demanda desde las universidades que tienen que ver con cuestiones educativas, claro, con cuestiones de gobierno universitario, en el caso de la reforma universitaria, pero todo eso se entiende como un eslabón que conecta con las necesidades del país, ¿ah? Las transformaciones estructurales del país y también con la idea de revolución y qué tipo de revolución necesita Chile. ¿Ah? De ahí está el proyecto demócrata cristiano de la Revolución en Libertad, llamada así, y el proyecto de la Vía Chilena al Socialismo, ¿no? Y está un sector importante que tiene su nacimiento en la Universidad Católica, desde el año 65, que son los gremialistas, que pareciera que reclaman lo contrario, ¿no? Pareciera que reclaman que debe existir lo estrictamente universitario, ¿m? Porque de acuerdo aquí a una cuestión doctrinaria, ¿no? De separación de esferas, de separación de los cuerpos intermedios con respecto al Estado y a los partidos, las universidades y las federaciones estudiantiles tienen que encargarse de cuestiones puntuales relacionadas con su espacio, que es la universidad, y no tienen que politizarse. ¿Ah? En el entendido de que la política no es una cuestión de las masas, no es una cuestión que tiene que atender, de la que tiene que participar toda la sociedad, sino que una buena y sana política tiene que ser un tema de ciertos grupos determinados, de ciertas élites. ¿Ya? Y digo que esto pareciera ser así en el caso de los gremialistas, porque aun cuando se define desde este suerte de apoliticismo o de distancia con la política y desprecio por una política que para los gremialistas ha implicado poner en cuestión asuntos que ellos estimaban que eran esenciales, naturales y con fin último en la dignidad espiritual del hombre, como, no sé, la propiedad privada, ¿no? O sea, cuando desde la política se va a subvertir eso, los gremialistas dicen, no, pretenden cambiar cuestiones que son anteriores a la política, que son anteriores al Estado. Por lo tanto, eso nosotros vamos a hacer una trinchera que impida, en el fondo, que la política y su ímpetu revolucionario invada todos los espacios sociales y invada la universidad. Ahora, lo importante ahí, ¿No? digamos, para situar un poco, es que entiendo que hay dentro de esta periodización, digamos, partamos por los 60, porque claro, uno podría hablar de los tiempos anteriores, pero en los 60 se constituye, aunque por supuesto la fecha se había creado antes, la FEU también, pero Sí, se sí. constituye realmente el modelo de relación entre política y universidad, y las federaciones de las elecciones se hacen en términos, pero claramente políticos, o sea, juventud democrática cristiana, juventud socialista, etc. Y la única que se llama distinta a los partidos es precisamente la que tú señalabas, el gremialismo. Es decir, en el fondo reemplaza, como uno podría decir, en otro plano, que el Partido Nacional reemplazó liberales y conservadores, pero claro, siguió en la política. En cambio, reemplaza aquí a los liberales y conservadores, que habían sido y que habían manejado la universidad hasta un cierto momento. Pablo Barahona, que después será, eh, digamos, ministro de Economía, parte de los Chicago Boys, que establecieron, digamos, en algún momento la relación con el gremialismo, ese desaparece de alguna manera en los 60. De hecho, a mí me tocó ser candidato a presidente de la Federación de Estudiantes contra alguien que ya no iban, o iban liberal y conservador por su cuenta, separado, pero era una cosa muy chica.
ya se había ido creando ahí el gremialismo. Y entonces ahí a mi juicio es un tema muy importante porque es un movimiento que por supuesto que va a ser un movimiento de derecha, pero que no nace de la relación ni juega básicamente la relación con los partidos. Los partidos están subordinados Nace, de alguna manera. nace de la decepción que estos grupos sociales tenían con aquellos partidos que tendrían que haberlos representado. Claro, claro. ¿Ah? Sí, y hay ahí una cosa que está, pero nos meteríamos, hay una cosa que es muy importante, que es el surgimiento, cuando uno piensa en movimientos como eran Fiducia y otros en la Iglesia Católica, el surgimiento de un conservantismo muy brutal, digamos, en el sentido que, por ejemplo, eso significó en el Concilio Vaticano II 92 votos de 2000, ¿eh? De los cardenales. O sea, es claramente algo que va contra las tendencias de la Iglesia, las Sí. tendencias mundiales. Digamos, y vuelve a un tradicionalismo muy fuerte y a una idea corporativista, digamos, de cuerpos intermedios, pero que es básicamente para eliminar la política. Bueno, lo interesante de eso es cómo este movimiento que estaba resistente a la política ve en el golpe de Estado la posibilidad de pasar a la ofensiva y lo anticipa, ¿no? La posibilidad de pasar a la ofensiva y generar sociedad, o sea, generar aquello que decía rechazar, que era ser tremendamente políticos, ¿no? Hacen una política y hacen una política con mayúscula, ¿no? Cuando a Jaime Guzmán le preguntaban ya dentro de la dictadura, cuando era funcionario importantísimo en la dictadura, ustedes que eran gremialistas, que decían que eran apolíticos, ¿qué pasa? Se volvieron políticos, ¿no? Y Guzmán decía, no, nosotros estamos más allá de la disputa del poder político, nosotros estamos creando las bases de la sociedad libre. ¿Ah? Y Pero aquí lo básico, lo se básico que está detrás, suspendió, ajá, lo básico que está detrás de eso, está es claro, decir, no tenemos que preocupar la política porque para eso están los militares, ¿eh? sí, 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 Que saben poner orden y nosotros ponemos contenido. Pero les exacto, falta el contenido básico de un modelo económico. Y claro. ahí entra entonces la conexión desde la Universidad Católica, de Ujú. nuevo, desde ya no movimiento estudiantil, pero desde profesores y movimiento gremial estudiantil. Los Ahora yo profesores, creo, básicamente los Chicago Boys. sí, yo creo que ahí se inicia un nuevo ciclo, se inicia un nuevo ciclo dentro del movimiento estudiantil. Hay quienes dicen que después del golpe no hay movimiento estudiantil. Yo sostengo como historiador que lo que hay una disputa, ¿ah? Entre aquellos que tienen el predominio, o sea, tienen el beneficio de las designaciones, ¿no? Porque la dictadura, que también tenía una concepción corporativista de la sociedad, quería una sociedad autoritaria pero organizada. Yo Por lo creo que tanto, la dictadura como tal, o sea, la dictadura militar, los militares no tenían ninguna idea de la sociedad, salvo matar y hacer desaparecer. Y ¿no se entonces sintieron? Sí. son los gremialistas los que le van a dar un cierto modelo político hacia el futuro. ¿Eh? Ujú. Porque ellos lo tienen claro, mantienen la Junta de Gobierno, o sea, una dictadura pura. Eh, los gremialistas eran eso. Y los Chicago Boys le van a dar el proyecto Sí. económico. Sí, pero con respecto al movimiento estudiantil, aquí hay algo que es importante, ¿no? Que Guzmán le escribe a su madre, pocos días después del golpe, le dice, los militares me han encargado tres tareas, ver el tema constitucional, insertarme ahí, ¿ya? Organizar la propaganda y organizar la juventud, ¿ya? Y por eso hablo de esta necesidad militar de decir, o de sentirse atraído con esta idea de una sociedad autoritaria pero organizada, ¿no? O Pues sea, dicen que no se trata de no tener centro de alumnos, sino que tengamos centro de alumnos, pero designados. hoy día estuve Tengamos revisando poblaciones, unos pero designadas. documentos y se dice que Jaime Guzmán le escribe el discurso de Chacarillas,
Él escribe todo. Es que todos Claro, los textos doctrinarios importantes los escribe Guzmán. claro, pero el texto doctrinario fundamental no lo tomaron en cuenta para nada, que lo escribió Jaime Guzmán, la declaración de principio, La declaración de principio. que nadie le dio bola a eso. Yo No, no porque, sé, ¿ah? Yo creo que hay muchos contenidos que pasan a la Constitución del 80. no, eso sí, pero te quiero Sí. decir, los militares, yo creo que ni Ah, leyeron. Bueno, ya, no sé cuántos sabían leer, pero eh, está claro que eso no era el tema que le importaba en ese momento. ya. Bueno, ni para la Constitución, de hecho, Mm. hubo siempre oposición en el periodismo de hacer la Constitución. Hubo máximo, digamos, tratar de prolongar al máximo el Una periodo que se tensión, va a sí. prolongar constitucionalmente después de ese plebiscito fraudulento, se va a continuar en los 8 años siguientes. Mira, una cosa que te quería plantear para el rasgo, que es una cosa muy importante que tú señalabas, que sí hay movimiento estudiantil. Y no solo el movimiento, yo diría que deja de haber el movimiento estudiantil de derecha, aunque controlen las federaciones, porque están dedicados a otra cosa. El tema, se trasladan a la juventud, digamos, al tema de la juventud, Ujú. a preparar nuevos dirigentes, etcétera, en la dictadura. En cambio, existe un movimiento estudiantil, pero que no es, digamos, de oposición, llamémosle así, y una de las cosas más importantes ahí inicialmente es lo que tú escribiste un libro sobre eso, Sí, que sí, la acción cultural universitaria, que era la única manera de hacer algo, festivales de la canción y eso que estaban llenos de contenido, ¿eh? sí. Llenos de contenido crítico, pero que no se podían hacer a través de federaciones de estudiantes que estaban o Claro. clausuradas Es o un... entregadas al oficialismo de la dictadura. Sí. Y en ese sentido yo creo que es muy importante tomar en cuenta que el, la, el movimiento de estudiantes, que tiene que ser básicamente como defensivo, existe sin la federación. Y eso rompe enteramente el esquema anterior que tú señalabas. Es un Sí. ciclo distinto porque no pueden operar directamente como partidos y no pueden operar con el gran instrumento que fue siempre las federaciones de estudiantes. Piensa tú Ahora que hay en una Chile, cuestión... piensa tú, ¿Ah? perdón, una cosa que, piensa tú que en Francia, el movimiento estudiantil del 68, el gran movimiento estudiantil, no tiene nada que ver con ninguna federación ni nada. ¿Eh? Claro, había un muchacho francés que dirigía la Asociación de Estudiantes de Francia, ¿eh? Pero que eso no tenía ninguna importancia. Los líderes, ¿quiénes eran? Líderes que no eran presidentes de nada. ¿Eh? Con Bendit y los otros. Entonces, es un movimiento estudiantil que tiene la diferencia fundamental respecto al chileno, que el chileno es hasta un cierto momento, y eso es lo que complica su acción después en la dictadura, no solo porque hay dictadura, sino porque también no se sabe actuar, hay que aprender a actuar sin federación de estudiantes. Sí, en eso hay un montón de detalles importantes en la historia de la ARCU, ¿no? Porque claro, estamos hablando de una universidad con una represión fuertísima, ¿no? En algunos lugares más que en otros, ¿no? En el pedagógico se reprimía que la gente se juntara en los pactos, o sea, había una oficina de la CNI ahí operando para la represión. Eh, por lo tanto, era muy difícil, ¿no? Entonces, se Oye, extremó pero en la... nos invitaban a dar charlas los estudiantes en el patio precisamente, y Sí, sí, teníamos sí, que salir arrancando sí, cuando venían los carabineros, y me imagino que más que los sí, carabineros. sí. Ahora, claro, hay dos cosas. Una que, claro, se extrema la posibilidad del simbólica, ¿no? Metafórica que tiene el arte de decir algunas cosas eh, entre líneas medianamente crípticas, pero que lograban establecer una sintonía con un público que entendía perfectamente lo que le estaban diciendo, ¿no? Y podían reunirse. Pero al mismo tiempo se están reconstruyendo las juventudes políticas en la clandestinidad
¿ya? Y esas juventudes políticas en la clandestinidad cargan con una memoria en torno a la organización estudiantil que aunque exista dictadura, tienen este elemento institucional, ¿no? Tienen esta lógica de no solo la asamblea, ¿no? Si uno mira la ACU con talleres, delegados, ¿no? Es una estructura organizacional eh, que es fruto de un aprendizaje, de un largo aprendizaje del movimiento estudiantil, aunque no exista la fecha. De alguna manera, la ACU pretendió hacer subsistir una especie de fecha en torno al elemento cultural. ¿Ya? Y la misma ACU va a entender que cuando ya la disputa va a ser por la reconstrucción de la federación, se va a replegar eso y los primeros intentos de reconstrucción de la federación van a tener esta impronta institucional de la cultura política chilena de hacer este estatuto de la federación, ¿no? Y entender que el organismo de los estudiantiles es representativo de todos los estudiantes. Pero eso es cuando. 84. 84. Ya. O sea, 83, uno dice 84 porque piensa en la fecha, ¿no? Pero hay cosas que vienen a letras de la Y en la de antes. Universidad Católica también, por esa fecha, va a constituirse, va a ganar las elecciones Sí. la federación, digamos, lo que sería un poco, era la democracia cristiana, no sé si se le daba ese nombre en ese momento, pero era claramente el democracia, y después pasó a la izquierda, pero para ir, porque se nos va a pillar la hora, para ir al poco a los temas. Una vez que estamos en democracia, eh, ¿qué rasgos principales tiene el movimiento estudiantil, digamos, hasta, eh, hasta que comience un nuevo momento, que Sí. yo creo que está dado por los temas a partir de los temas de las movilizaciones de 2011-2012, que son básicamente estudiantiles, Ujú. eh, a diferencia del estallido, digamos, pero básicamente Ujú. el 2011-2012, que son las movilizaciones estudiantiles universitarias. Y bien, entonces, ¿cuáles son los rasgos principales ahí del movimiento estudiantil? Para después veamos cuáles Sí, serían los rasgos y problemas principales hoy. sí, sí. A ver, decir que la transición significó una crisis importante para el movimiento estudiantil, ¿ya? Porque no, venía con una dinámica entonces se había rearticulado como había nacido, ¿no? De esta relación tan directa entre los partidos y, y las organizaciones sociales, ¿no? Y con una idea de que al menos la militancia de izquierda, ¿no? El discurso del movimiento estudiantil de izquierda era que, que, la, que, el- que la llegada de la democracia iba a significar necesariamente alterar, cambiar todas las transformaciones que había hecho la dictadura fundamentalmente con el autofinanciamiento universitario. ¿Ya? Y eso no ocurre. ¿Ah? Entonces, eso no ocurre y se viene la crisis de las izquierdas por cuestiones nacionales y por cuestiones internacionales. Lo que habían sido partidos como el Partido Socialista, como el Partido Comunista, que habían logrado mantenerse incluso como partidos de masas, ¿ah? En los años 80, no la masividad que habían tenido antes, pero sí importante número de militantes y que eso decae absolutamente. ¿Ah? Entonces, el modo de articulación del movimiento estudiantil en los 90 ya va a tener elementos nuevos, pero también va a tener elementos de anclaje con lo previo, ¿no? Ese movimiento va a tener una crisis expresada en la desarticulación de las federaciones y va a tener una reconstrucción expresada en la rearticulación de las federaciones. Y los partidos van a estar, no como... Hay un ¿Mm? momento en que hay el florecimiento de distintos grupos estudiantiles Sí, con nombres, además, muy distintos, floridos, etcétera, que recuerda un poco los nombres de los grupos eh, antes los años, digámoslo, en los primeros momentos de la fecha, en que no se constituían todavía como
lo que se constituye a partir de los 40, digamos ya, que es línea por los partidos que existían. Y hay entonces grupos, no sé si te recuerdas, en la escuela de Derecho, en la Facultad de Derecho, había unos nombres poéticos Sí, sí. de los grupos. Y eso poco a poco, entonces se va, eh, pero sin la capacidad, da la impresión, de los partidos de poder organizar, por ejemplo, la fecha. Y tiene que cerrarla, nada menos que el, el actual, digamos, el líder uno de los líderes del Partido Socialista, que era Elizalde. Sí, sí. Sí, yo creo que en la rearticulación de la fecha y de otras federaciones estudiantiles, yo creo que hay dos corrientes importantes dentro de la izquierda estudiantil, aquí centrándonos en la izquierda estudiantil. Y las dos corrientes conforman modos de organización medianamente similares. ¿Ah? En el caso de las juventudes comunistas, por ejemplo, que logra ganar una serie de elecciones de federación, incluyendo, por supuesto, la de la Universidad de Chile, al principio con Rodrigo Rocco, después con Marisol Prado y otros dirigentes, era que la J gana esas elecciones, pero no teniendo bases masivas de las juventudes comunistas, como había antes, ¿no? Se tenía núcleos específicos, pero que se relacionaban con asambleas de independientes, ¿ah? Que se llamaron en su momento estudiantes de izquierda. ¿Ya? Y eran estudiantes que tenían cierta afinidad, al menos con la política estudiantil que tenían los comunistas, no necesariamente con una política comunista en otras áreas, pero sí con la política estudiantil. ¿Ya? Pero tenían otros adversarios que eran expresión de esto, una serie de colectivos, ¿no? Que se sentían de izquierda y construían un relato en torno a esa izquierda, un relato de distanciamiento con ciertas tradiciones de la izquierda, pero también de conexión con expresiones de esa tradición, ¿ah? De esa tradición, y que hacen que se conforme una izquierda estudiantil, cosa que no teníamos mucho antecedente en la historia nacional de eso, que cuestiones que sí ocurrieron en México, ¿no? En México sí existe una tradición de una izquierda estudiantil que no tiene nada que ver con los partidos. ¿Ah? En Chile eso no Claro, era tan presente, ¿no? claro. Y tuvimos una izquierda, tradiciones de izquierda estudiantil que tuvieron más o menos expresiones por fuera del ámbito estudiantil, ¿ah? Y que nos hacen ver, por ejemplo, que líderes como Gabriel Boric, eh, uno pueda rastrear su vinculación orgánica mucho más atrás del 2011, ¿no? O sea, esa vinculación orgánica emergió más o menos, podríamos decir, desde los años 90 y reivindicaba a su vez organizaciones previas, ¿ah? Tradiciones previas, ¿no? Entonces tuvimos una izquierda estudiantil que duró mucho tiempo con estos colectivos y con otras expresiones, en donde una de las más importantes fue la zurda, ¿ah? Y el Claro, claro. autonomismo. ¿Ah? Eh, y eso eran los que disputaban la conducción a una izquierda como los comunistas, que eran los comunistas, pero más su estructura asambleísta, ¿no? Entonces, fue un periodo en que coexistió cierta estructura asambleísta, pero con el marco federativo. O sea, Claro, los comunistas... y en la Universidad Católica era lo que después va a ser el Frente Amplio, pero era bueno, había inicialmente, no, ahí era básicamente la izquierda, el DAO, la formación. Un poquito, claro, eso no es los 90, ya de posteriores. Claro, Sí, claro, correcto. sí, sí. Porque en esa época todavía era la democracia cristiana, ¿no? La izquierda estudiantil de los colectivos, más los comunistas, llegaron a tener la federación un año, con Álvaro Ramis. ¿Ya? Ah, con Ramis, El- claro. sí, 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 Claro. sí, sí. O sea, eso era la izquierda. Oye, bueno, tenemos que Y terminar, pero cerrando. no podemos terminar sin cuáles son los rasgos y los problemas que enfrenta hoy el movimiento estudiantil. No digo los problemas que tiene que enfrentar, lo que le pasa a la sociedad, los problemas que enfrenta como movimiento, para constituirse como movimiento. Porque de alguna manera uno veía en todos los movimientos un cierto como proyecto,
tanto en relación a la dictadura que era salirse de ella, en fin, pero también sobre la tarea universitaria. Hoy, ¿cómo ves eso tú? ¿Cómo se da hoy? Porque mi impresión que hay un cierto debilitamiento de la capacidad de pensar y proyectar lo que es la universidad en un tipo de sociedad que además está cambiando enteramente. Entonces, que incluso la política le dice muy poco a la mayoría de la gente. Y ahí están las elecciones que prueban eso, ¿no es cierto? Entonces, porque antes eso tiene que ver con la disminución de los partidos políticos. Entonces, pierde la importancia que tuvo el partido, los, las federaciones de estudiantes, los estudiantes, el movimiento estudiantil, pueden ser más bien detonadores de problemas, pero la capacidad de, digamos, como en nuestra época, de generar ideas sobre la reforma universitaria, sobre la tarea de la universidad, que no sea solo la reivindicación de las condiciones en que se desarrolla el trabajo estudiantil. Y en eso, por supuesto, están las cosas planteadas respecto a las distintas formas de financiamiento de la educación, pero uno no ve, salvo ese aspecto, no ve planteamientos de contenido, sino más bien de que, que la universidad, digamos, sea una universidad que permita que todo el mundo pueda estudiar, que deba, digamos, proveer eh, todas las capacidades para que los estudiantes estudien, las condiciones económicas, etcétera, pero no ve, y tampoco lo ven los otros elementos académicos, pero esta universidad en general puede ser la misma en sociedades que dejaron de ser las sociedades clásicas, industrial, de Estado nacional, etcétera. Estamos en otro tipo de sociedad. Y yo no veo en el movimiento estudiantil esa preocupación, sino más bien una preocupación estrictamente por las condiciones para desarrollarse como estudiante. Yo creo que a esto hay que darle tiempo. Yo creo que la larga historia del movimiento estudiantil y su relación con la política nos dice que uno no puede dar por terminada la conexión entre la conformación de una organización juvenil, estudiantil con determinada demanda y determinados relatos orientados a la construcción de totalidades, a la construcción de sociedad. O sea, esta conexión entre lo social, lo político y la política del movimiento estudiantil es algo ha sido cíclico, ¿no? No podemos Claro, decir, ahora, lo más no importante es que podemos decir que los jóvenes de hoy por no lo se menos preocupan ahora en de el caso de la ¿ah? fecha, por lo menos ahora en el caso de la fecha, tú tienes que después de mucho tiempo, tienes el 50% de gente que vota, lo que es históricamente muy importante. Y ves también que hay la conformación, pero no ves claro todavía, eso es cierto. Los proyectos, tú dices, vienen después, pero el tema de la crisis de las universidades, yo creo, pero la crisis histórica de las universidades, digo, no estoy hablando de que estén funcionando mal, etcétera. Digo, hay una crisis de la relación de las universidades con un tipo de sociedad que ya no es la misma que la sociedad en la cual las universidades fueron un ente fundamental y central de ella. A ver, yo creo que este es un momento en donde lo último que vimos del movimiento estudiantil es una reconstrucción de de la federación, ¿ya? Que es lo que ha marcado las reconstrucciones de los movimientos en el último tiempo, ¿no? O sea, la reconstrucción de la federación marca el que algo se está conformando, ¿ya? ¿Cuáles los procesos previos que esto tenía, que esto tuvo, ¿no? Nos parece que el 2011 fue hace poco, pero en realidad fue hace harto tiempo.
José Alto Tiempo, y el 2011 trajo como consecuencia una transformación del campo político. No solo por la creación del Frente Amplio, sino que me parece que varios partidos cambiaron en sus propias orgánicas, en sus propias vías Mm. militantes, después del 2011. Pensar en el PC, ¿no? El PC fue impactado absolutamente por toda una generación política después del 2011. Y que hace que hoy día veamos un partido comunista que es distinto al que tuvimos hace algún tiempo, en donde podemos identificar incluso cierta vía de corriente, cosa que en el PC de antaño no se visibilizaba, ¿no? No, y el cambio fue tal que entraron a la concertación, que entró al gobierno Bachelet. Claro, claro, exactamente, exactamente. Por lo tanto, yo creo que yo prefiero tener interrogantes abiertas antes que conclusiones apresuradas en torno a esto no se levanta más, esto cambió absolutamente. No, me parece que la reconstrucción de federación es un síntoma positivo para los que pensamos que el movimiento estudiantil es un aporte para la sociedad y es un aporte para la política. ¿Ah? Y es un aporte para los partidos constituidos, ya sea porque se relacionen amigablemente con esos partidos constituidos o porque choquen con esos partidos constituidos, ¿no? Porque va a haber necesariamente un aprendizaje a nivel de toda la política a partir de lo que eventualmente la articulación de un nuevo movimiento estudiantil nos pueda decir sobre la construcción política hoy en día. ¿Ah? Yo creo Yo que creo que cuando eso también estoy muy de acuerdo con eso, los pero partidos están un poco perdidos. ¿Ah? no, en eso estamos absolutamente de acuerdo. O sea, yo creo que eso es clave para la reconstrucción, digamos, de movimientos vinculados a partidos. El problema es, donde veo más débil, más difícil la situación, es sobre la propuesta estudiantil, más allá del mejoramiento de las condiciones de los estudiantes, la propuesta sobre la universidad. Ese va a ser el gran tema, porque un movimiento estudiantil no puede vivir solo, salvo que haya dictadura o haya otra cosa, no puede vivir solo del puro planteamiento político, del puro planteamiento vinculado de alguna manera a los partidos y al quehacer político, sino que tiene que tener una propuesta que le ofrece Sí, a los, sí. Ahora, a los sí. estudiantes. Me parece que también las generaciones mayores a estos jóvenes que podrían estar en un tiempo más dando muestras de una articulación de movimiento estudiantil, las generaciones mayores tenemos que estar atentos a qué se nos presenta, ¿no? Porque ha habido múltiples coyunturas en donde lo primero que se han dicho de los estudiantes nos parece una locura. No sé, por ejemplo, cuando se llega a plantear en 2011 la demanda de la gratuidad, cuando eso no había estado en el movimiento anterior, directamente anterior. O sea, el movimiento de los 90, incluso de los 80, quería volver a lo que Pinochet había hecho el año 67, al arancel diferenciado. ¿Ah? Estimaba que era una locura plantear el tema de la gratuidad. ¿Mm? Sin embargo, ese movimiento dice, no, está el tema de la gratuidad, pero no porque poner la gratuidad significa cambiar un montón de otras cuestiones en sociedad y cambiar el modelo. ¿Ah? Y eso le alimenta la política de alguna manera, ¿no? Porque, claro, los estudiantes llegaban diciendo, somos un movimiento político y reclamamos interpelar a toda la política y interpelar a toda la sociedad. No somos un movimiento estrictamente universitario, porque no existe aquí lo estrictamente universitario, ¿no? Y eso No, hizo que, eso el 2011-2012 es clarísimo. claro, claro, pero eso Los cambia puntos son reforma ¿Mm? tributaria, nueva constitución, educación pública de calidad, que significa romper Y el eso modelo. tiene un efecto en Bachelet 2 y tiene un efecto en la creación del Frente Amplio y tiene un efecto en la transformación del espectro político completo. ¿Ya? Eh, Bueno, y que en un principio a muchos, incluso lo digo por mí, parecía una locura. ¿Ah? Hay que estar atento a qué nos dicen estos sujetos, ¿ah? Hoy en día, que tienen que tener también la libertad
de creación, ¿no? La conformación de un movimiento estudiantil es un acto creativo. Eh, en donde se van a configurar como interlocutores de toda la sociedad. Y hay que estar atento a eso, ¿no? Yo me declararía no incompetente, pero sí expectante Bueno, respecto pero a lo que viene no ahora. deja de ser un planteamiento que yo creo positivo y optimista, porque la verdad que la idea de la desaparición de los movimientos sociales empieza a regir mucho con esta transformación en la sociedad. Ahora el problema no es existencia de movimientos sociales, es su transformación respecto a este nuevo tipo de sociedad que estamos, que además le va a plantear a las universidades desafíos enteramente distintos a los de otra época. Sí. Bueno, muchas gracias por esta conversación. Muchas Muchas gracias a gracias por la ustedes, invitación. Ha sido un muchas gusto. gracias, Víctor, y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditores y auditoras. Será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile.